la cruz y hoy en 20 mañana estaremos hablando bajo el tema La guerra va. La guerra va. Y yo quiero que entendamos algo, que siempre estamos en guerra. Y hay dos cosas importantes que necesitamos saber y yo quiero que usted se ubique lo más rápido posible que usted se pueda ubicar en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, cuando el enemigo se levanta en contra de nosotros para ir a batalla, para ir a la guerra, dice la palabra que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Ninguna. Se puede levantar lo que se quiera levantar, pero la palabra es muy clara cuando dice ninguna arma forjada. De nuestra parte está confiar. Y si usted sabe y entiende que ninguna arma forjada usted no le prosperará contra usted no le tiene que tener temor a nada. A nada le tiene que tener temor, a la enfermedad, ni a la escasez, ni al proceso, ni a la prueba, ni a la dificultad, ni a lo que se quiera venir. Porque dice la palabra, y yo me apodero de ella. Usted tiene que decirlo, yo me apodero de ella. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y dice, y condenarás toda lengua. Usted tiene que decir, Dios va a condenar toda lengua que se levante en contra de mí. Mire, hoy es un tiempo, estamos viviendo un tiempo de guerra espiritual. De guerra espiritual. Y si usted le dice, la guerra va, ¿qué es lo que se va a levantar contra mí? La guerra va. ¿Qué es lo que quiere? La guerra va. Porque yo entiendo, uno, que ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Amén. Nada que se levante en contra de ti en juicio va a prosperar. Me lo promete la palabra. Y si la palabra me lo promete, yo confío, yo le creo al Señor. Amén. Dice el Señor que esta es una herencia, este es un regalo, esto es una bendición para nosotros los siervos, los creyentes, los hijos de Dios. Y lo segundo que necesito que entendamos es Efesios 6:2. Otro que debería ser una rema para nosotros los creyentes. Dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es cuerpo a cuerpo, carnal. Nuestra lucha es espiritual. Y cuando tú entiendes que tu lucha es espiritual, tú no andas peleando con los que te rodean. Tú sabes cómo vas a pelear. Es espiritualmente. Es en el espíritu. Es con las armas espirituales. Vestidos de toda armadura espiritual. Entonces, tú no puedes usar armas terrenales para combatir guerras espirituales. Tú no las puedes usar. Tú no puedes usar tus armas, tus manos, el poder adquisitivo, la influencia, que son poderes terrenales, para librar batallas espirituales. La Biblia es muy clara cuando dice cuáles son las armas espirituales que debemos usar. ¿Cuál es la armadura espiritual que usted debe utilizar? Entonces, entendiendo que ninguna arma forjada contra mí prosperará y entendiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dígale al enemigo, hoy la guerra va. Hoy la guerra va. ¿Quieres atacarme? Ninguna arma forjada contra mí prosperará. ¿Quieres venir contra mí? Yo no voy a pelear con mi pariente, con mi familiar, con mi amistad, con mi esposo, con mis hijos, porque yo entiendo que esta lucha es espiritual. La voy a ganar de manera espiritual. Y yo quiero que veamos un personaje. En segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Y es Eliseo. Usted va a ver aquí una guerra totalmente espiritual. Ojo,
toda guerra que nosotros libramos en este siglo, tus ojos las tienen que ver. Pero ¿cómo vas a batallar en contra de ella? Tiene que ser solo espiritualmente. Y yo veo un Eliseo, que si ya usted se ubicó, en segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante, vamos a estudiar un poquito acerca de Eliseo. Dice, Eliseo y los sirios. Amén. Búsquelo porque usted va a aprender bastante el día de hoy. Subraye todo lo importante que resaltemos hoy. Amén. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos, dijo, en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, ese es Eliseo, el varón de Dios, mira que no pase por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Entonces, el varón de Dios es Eliseo. Eliseo era un hombre de oración, de constante oración. Dice la palabra que él no hará nada sin que primero se lo revele a sus profetas. Entonces, el rey de Israel tenía un gran aliado, un hombre que ora. Tus amistades se tienen que sentir tranquilos, felices, porque si te tienen a ti un hombre, una mujer que ora, tienen a Dios de su lado, porque el enemigo va a venir con guerra, pero Dios va a respaldar y va a revelar a los profetas. Diga, yo estoy agradecida con Dios, yo estoy agradecido con Dios, porque tengo un amigo o una amiga profeta que ora. Tú eres profeta en tu propia casa. Cuando tú te mantienes en oración, aunque venga la guerra, aunque tú digas la guerra va, todo lo que el enemigo haga, Dios te lo va a revelar en oración. Si tú eres una persona de oración, no va a haber nada que el enemigo pueda hacer porque todo te lo va a revelar Dios en oración. Amén. Todo, mire, Dios ama a la gente que ora. Dios busca, está anhelando gente que ora. Si tú eres una persona que ora, todos los planes que el enemigo levante en contra de ti no van a prosperar. Ninguna arma forjada va a prosperar. ¿Por qué? Porque te lo va a revelar en oración. La clave básica, esencial, fundamental de todo hijo de Dios es la oración. La oración. Eliseo era un hombre que oraba y por eso Dios le revelaba, en tal lugar va a estar el campamento de los sirios. Ve y se lo mandas a decir al rey de Israel para que se cuide. Dios nos ama tanto, nos cuida tanto, que le revela a sus profetas. Le revela, así que valore a los profetas. Y si usted es un profeta, manténgase más en oración. Manténgase más en oración, porque Dios le va a revelar a usted. Amén. Con el fin de cuidarse. Dios, cuando tú le dices al enemigo, la guerra va, Dios te va a cuidar. Acuérdese que aunque Job pasó por todo lo que pasó, el Señor nunca descuidó. Siempre ayudó y siempre estuvo pendiente de todo lo que Job necesitaba. Así que sea la dificultad, sea la prueba que estés pasando, hoy te digo, el Señor cuidará de ti. No se duerme el que te cuida. Amén. Dice el versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó. El corazón del enemigo se va a turbar. Se va a escandalizar. Se va a atemorizar. ¿Por qué? Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declaraste vosotros quién de nuestro es del rey de Israel? ¿Quién de ustedes me está traicionando? Porque no es posible que con todas las estrategias más diabólicas que el diablo ha querido levantar en tu contra, no es posible que no te ha podido derribar. Dile, ¿sabes por qué? Porque tengo un Dios que me prometió que ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Él me lo prometió y yo se lo creo. Amén. Y dice la palabra, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey, declara
al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. En tus pensamientos, rey, tú has hablado y Dios se lo revela al profeta Eliseo. No has planteado con nadie la estrategia y ya Dios se la está revelando al hombre que ora. Se puede levantar Amán en tu contra a crear una horca para destruirte. Se puede levantar Jezabel con sus amenazas para querer destruirte. Se puede levantar quien se levante a hablar mal de ti, a dañarte, a estorbarte, a hacerte brujería, hechicería, a hacer de todo. Pero si tú eres una mujer, si tú eres un hombre que ora, nada de eso va a prosperar. No va a prosperar, porque el Señor va a levantar banderas a favor de ti, te va a ayudar, va a poner gente a que ore por ti, a que guerree por ti. Amén. Lo más oculto para Dios no es oculto. Aunque el enemigo crea que está levantando una estrategia megapoderosa en tu contra para destruirte, no va a poder. Porque hasta lo más oculto el Señor se lo revela a sus siervos los profetas. Amén. Y dijo, y mira dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán, sabía el lugar. Ya se lo dijeron. Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué sabía ese siervo que le dijo al rey de Siria dónde y qué hacía Eliseo? ¿Será que Eliseo en algún momento, este sirio, siervo del rey de Siria, vio cómo el poder de Dios se manifestaba en Eliseo? Vio, porque cómo le está informando, cómo es que le informa, mira, hasta lo más secreto que tú hablas en tu recámara, él lo sabe. ¿Cómo es que este siervo lo sabía? Tuvo que haber visto el poder manifestado de Dios a través del profeta Eliseo. Va a haber gente que se va a ver beneficiada por una palabra profética, pero nunca te va a decir, yo fui bendecido porque tú oraste una vez por mí. Va a haber gente que va a ser ministrada por alguna palabra, enseñanza que tú le des, y no van a decir, es que me bendijo, yo una vez te escuché y me bendijo lo que tú dijiste. Una vez yo vi una postal que tú publicaste. Una vez yo vi un estado que tú pusiste. Y eso me animó, me tomó. Poca gente lo va a decir. Quizás este siervo del rey de Asiria era uno de ellos. Que escuchó o vio la manifestación del poder de Dios sobre Eliseo. Pero nunca se atrevió, nunca dio el paso en decir, este es un varón de Dios. Sino cuando se ve que ya no pueden ocultar más, que hay un hombre de Dios que está a favor del pueblo de Israel. Ahí dice, señores, que hay un hombre, un profeta, que él revela, que él sabe. Qué tremendo. Pero vinieron de noche. Fueron tan cobardes que vinieron de noche. De noche planificaron cómo ir a atacar al profeta Eliseo. ¿Qué pensaban ellos? ¿Que se duerme el que te cuida? No, es que Dios se va a dormir de noche y no va a cuidar al profeta. No se duerme el que te cuida. Satanás podrá levantar contra ti de día, de madrugada, de noche, de la hora que sea. Dice la palabra que ángeles están guardándote, guardando tus hijos, protegiéndote. ¿Qué pensaban ellos? No, vamos a atacarlo cuando salga de casa. El ángel de Jehová te guarda. Vamos a atacarlo cuando de día y de noche no se apartará el Señor y te guardará. Dice la palabra, y se levantó, versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía, el siervo del varón. O sea, Eliseo tenía un criado, un siervo. Se levantó de mañana. Y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad. Ellos vinieron de noche, pero no hicieron nada. En la mañana, dice la palabra que aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos y carros. Entonces el criado le dijo, cuando tú le digas al enemigo, la guerra va, y te vea tan tranquilo, y vea toda la realidad de la acechanza del enemigo,
Va a tener miedo. Va a tener miedo. Va a haber gente. Tienes que estar claro que cuando una guerra, el ejército que se va a levantar en tu contra no es nada fácil. Pero tú tienes que decirle, Señor, mire, no tenga temor. ¿Qué haremos, Señor? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Quién lo dijo? El profeta Eliseo. No tengas miedo, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo estaba seguro, pero quizás tus hijos se van a alarmar cuando en la casa haya problemas. Quizás tus familiares se van a turbar cuando venga una enfermedad. Quizás tus hijos se van a turbar. Quizás tus familiares se van a preocupar. Quizás muchos que están a tu alrededor se van a preocupar. Pero tú le vas a decir, no tengas miedo. Ya el Señor me dijo que ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Y yo confío en el que ha prometido, en que Él es fiel para prometer y para cumplir. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Yo tengo que aprender a descansar en Él. Hey, pero tú no tienes miedo. Mira la situación. Pero tú no te preocupas, yo te veo tranquila. Tranquilo. Claro. Porque es que ya Él me dijo que la guerra va. Y me preparó diciéndome que aunque venga lo que venga, ninguna arma forjada va a prosperar. Y me dijo que mi lucha no es contra carne. Yo no tengo por qué temer. Amén. No tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y qué hizo Eliseo? ¿Se dejó turbar? No, dice, y oró Eliseo. No te dejes turbar por las palabras de otro. Porque te digan, era el problema. No te dejes turbar por eso. Oró Eliseo. Y dijo, te ruego Jehová. Eliseo no se entretuvo con el temor del siervo. Eliseo hizo lo que tenía que hacer y lo que tú y yo tenemos que hacer. En momentos de dificultad es orar. Oró y cuando oró habló con Jehová y le dijo, oh Jehová, ¿qué habrás? Le dice, y oró y le dijo, abre los ojos de su siervo para que vea. Mire esto, Eliseo se pudo haber quedado con solo él creer y ver en el mundo espiritual. Pero él le pidió al Señor que lo que estaba con él, que el que estaba con él, también se le fueran abiertos los ojos espirituales. Y esto habla de un buen líder, porque un buen líder le abre los ojos espirituales a sus hijos espirituales. Un buen líder intercede para que los sentidos espirituales de sus hijos se abran. Eso lo hace un buen líder. Eso lo hace un pastor. Orar para que los ojos espirituales, los sentidos espirituales, los dones, el ministerio, el llamado, el talento, se active. Y Eliseo lo hizo. Pudo haber dicho, no, yo lo quiero ver. Pero él dijo, no, ábrele los ojos espirituales. Espirituales a este hijo mío que tiene mucho temor. Cuando tú veas, cuando tú tengas a alguien a tu alrededor que tenga temor, no te pongas a pelear con él, porque no ve lo que tú ves. Ora y dile, Señor, abre los ojos espirituales de fulano. Abre los ojos espirituales de mi siervo. Abre los ojos espirituales de mi hijo, de mi esposo, de mi amistad, de quien sea. Ábrele los ojos espirituales para que vean por qué yo estoy tan confiado en el Jehová. Por qué yo estoy tan confiado en el Dios que yo tengo, para que Él también lo vea. Amén. Y dice la palabra, entonces Jehová abrió los ojos del criado. Los ojos no físicos, los ojos espirituales. Los ojos espirituales. Y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Vea esto. Los sirios tenían caballos y carros, pero no tenían lo que tenía Eliseo. Eliseo tenía carros de fuego. ¿Por qué? Mire esto.
Cuando Elías se va, el único que logra ver en el mundo espiritual quién vino a buscar a Elías fue Eliseo. Y fue carros a caballo de fuego. Carros de fuego que venían a buscar a su líder. Y él pidió la doble porción. Y tanto fue eso que cuando el ejército lo venía a defender, la doble porción también vino en lo sobrenatural. No vino solo caballos, no solamente vinieron carros, vino carros de fuego. Entonces, yo sé al Dios que yo le sirvo. ¿Tú sabes al Dios que tú le sirves? Él es sobrenatural. Se distinguía el ejército de Siria con el ejército que tenía Eliseo, porque los carros de Eliseo podían estar sobre los aires. El carro de Eliseo era espiritual. Carros de fuego era espiritual. Esto es guerra espiritual. Si usted quiere tener un gran ejemplo de guerra espiritual, Eliseo con los sirios. Era físico el ejército de los sirios, pero el de Eliseo era espiritual. Y así es que tú tienes que aprender a ver el ejército que está a tu favor. Fuego a tu favor, defendiéndote. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. Ojo, los únicos que vieron este ejército fue Eliseo. Y fue el criado. Pero el ejército sirio no logró ver el ejército que estaba a favor de Eliseo. No lo ven y mucho menos lo iban a ver ahora. Porque dice la palabra, Eliseo oró a Jehová. Y ahora, ¿qué le pide a Jehová? Le dice, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Ahora yo te pido que tú los dejes ciegos a ellos. Primero te dije que abra los ojos espirituales de mi siervo. Pero ahora te pido que a mis enemigos los hieras con ceguera. Mire, el poder de la declaración. Tú tienes que saber que no tienes lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y huestes de las tinieblas, ¿verdad? Eliseo físicamente entendía que había una guerra, aunque él tenía un ejército espiritual. Para defenderse cuerpo a cuerpo, él tuvo que declarar y decirle, Señor, físicamente yo necesito que tú los dejes ciegos. Yo no sé si tú estás entendiendo esto, pero físicamente tú tienes una batalla que enfrentar. Tú tienes la nevera vacía. Tú tienes una deuda que pagar. Tú tienes un proceso que afrontar. ¿Cómo lo vas a resolver? Declarando, orando y declarando. No es peleando, no es quejándote, es declarando. ¿Y cómo lo hizo Eliseo? Y le dijo, déjalo ciego. Hiérelo, no mátalo, porque que a veces creemos que tenemos. No, hiérelos con ceguera. Y dice la palabra, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Eliseo sabía la protección que Dios tenía con él. Era un hombre que sabía y sabía el ejército invisible que tenía, pero también sabía que él era un hombre con autoridad. Cuando tú eres una persona que ora, tú recibes una autoridad, un poder, que dice la palabra que lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Y qué desató él? El favor, la protección. Hiérelos con ceguera, porque físicamente esta gente me va a matar. Hiérelos con ceguera. Cuando los hirió, dice la palabra, versículo 19, después le dijo Eliseo a los sirios, le dijo, no es este el camino, ni la ciudad, seguidme y los guiaré al hombre que buscáis. Y los siguió a Samaria. Ahora, en la confusión de la ceguera,
Eliseo pudo haberlos matado. Pudo haberle dicho, Señor, dame otra, te voy a pedir otra cosa. Que este ejército que está a mi favor ahora los mate. Pero Eliseo no hizo eso. Él dijo, ahora yo entiendo que tengo el poder en mi mano para decidir qué voy a hacer. Muchas veces nosotros como seres humanos pedimos fuego del cielo que lo consuma. Pedimos males y eso muestra que el corazón está dañado. Eso demuestra lo que hay malo en nuestro corazón. La Biblia dice muy claro, no pagues por mal, mal por mal. Más bien paga con bien el mal que te han hecho. Ama a tus enemigos. Aunque te hayan hecho mal, dile, Señor, los bendigo. Porque yo me tengo que apoderar de la promesa que Él dijo. ¿Verdad? Que al que tú bendigas, el Señor va a bendecir y va a tener misericordia del que Él quiera. No nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que hacer misericordia. Más nada. Y los llevó a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Ya estando en Samaria, en el terreno del enemigo, en Israel, con el rey de Israel dentro de palacio, hasta allá los guió, hasta el pueblo enemigo, para ellos. Le dijo, ábrele los ojos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, mire lo que le dice. El rey de Israel le dice a Eliseo, los mataré, padre mío. Un rey, ¿cómo veía al profeta? Como un padre. Porque el profeta era el que guiaba al rey de Israel. Padre mío, los mato. Podía el rey usar su autoridad, porque ya ellos estaban, el enemigo estaba en su territorio, de matarlos. Pero buscó, consultó al profeta. Y hoy en día la mayoría de los desastres familiares, del desorden que hay financieramente, del abandono a las cosas espirituales por ir atrás de otras cosas que son terrenales, es porque muchos dejaron de consultar a los profetas de Dios. Muchos dejaron de preguntarle al profeta de Dios, a la profeta de Dios, ¿puedes orientarme? Porque yo veo un David, yo veo un Saúl que consultaban, reyes consultaban. Pero hoy en día nosotros ya queremos usar a Dios solamente cuando lo necesitamos. Y cuando vamos a tomar decisiones, ¿por qué no le consultamos? Porque cuando vamos a hacer inversiones, no le consultamos. Cuando vamos a dar un paso, no le consultamos. Y mucho menos a los profetas. Mucho menos a los profetas. Entonces, yo veo a un rey llamando a Eliseo, Padre mío, tú eres mi padre espiritual. Te voy a consultar y te voy a preguntar, ¿qué debo hacer? ¿Los mato? Mire lo que le dice. Cuando el rey le dijo a eso, y él le respondió, versículo 22, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Enseguida les preparó lo que Eliseo les dio. Eliseo mostró misericordia. Misericordia. Pero cuando nosotros tenemos a nuestro enemigo en la mano, lo queremos destruir. Cuando ya los tenemos, los queremos matar, maltratar, ofender, humillar, menospreciar. Y yo veo a un Eliseo que nos enseña que en las guerras espirituales, entendiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nosotros tenemos que mostrar misericordia. Que Dios haga con ellos lo que quiera hacer.
límpiate tú de la sangre de tu enemigo. Dile al Señor, haz como tú quieras hacer. Tú eres, Señor, el que lo puede hacer. Si quieres tú, puedes tener misericordia de ellos. Y se les preparó una gran comida. Cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su Señor y nunca más. Fíjense el acto correcto de Eliseo. Miren lo que hizo. Nunca más bandas armadas de sirias atacaron las tierras de Israel. Nunca más. Por aquello que hizo Eliseo. Los tuvo. Eliseo tuvo la oportunidad de dejar a Siria sin ejército. Tuvo la oportunidad de matarlos a todos. Y dejar a ese pueblo en nada. Porque sin ejército el pueblo no era nada. Pero no hizo alianza con ellos. Pero les demostró que ellos no estaban dispuestos a seguir con una pelea innecesaria. Tú le vas a demostrar a otros que se levantaron en contra de ti, que tú no estás para eso. Que tú entendiste que la guerra va, pero va la espiritual, la física no. Cuando alguien se levante a crear problemas en contra de ti, no le sigas la corriente. Cuando alguien haga algún alboroto como hicieron contra Esteban, no sigas la corriente. Yo no veo a un Esteban peleando, no. Esteban defendió al evangelio. No se defendió él, defendió al evangelio. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que así es realmente una guerra espiritual. Esto es realmente una guerra espiritual. Más son los que están con nosotros. Y tus ojos lo verán. Tus ojos lo verán. Y los ojos de los que estén a tu alrededor verán el Dios que está contigo, que te defiende. El que te defiende. Sí vas a ver la adversidad, porque Eliseo vio el ejército. Pero debes confiar que más son los que están contigo. Eliseo era un profeta que abría y cerraba ojos. Lo aprendió de su maestro. Elías era un hombre que abría y cerraba cielos. Eliseo aprendió a abrir y cerrar ojos. Tú tienes que aprender que tú tienes un Dios poderoso, que tú tienes un Dios que lo puede hacer todo posible, que ha prometido para ti, para tu familia, una bendición grande. Tus ojos lo verán. No te sueltes del Señor. Confía en Él. Y si viene una adversidad, dile, la guerra va, porque yo he entendido que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y he entendido que mi lucha no es contra carne ni sangre, es espiritual. Y yo esperaré en el Señor. Un ejemplo lo tienes. Sigue los pasos. Sigue los pasos de Eliseo. Confía en el Señor. Abandónate en las manos de Él. Amén. Y hónralo a Él. Hónralo.